Hola, muchísimas gracias por venir domingo a esta hora. Bienvenidos siempre. Y bueno, estamos aquí hoy todos porque vamos a festejar, aplaudir y dar a conocer el libro de Andrés, que pueden encontrar allá. Y a nosotros como Buen Día nos da muchísimo gusto poder hacer esto aquí y como poder presentar un proyecto tan bonito de alguien tan talentoso y tan sensible, ¿no? Entonces se los voy a presentar aquí. Bueno, mejor hablo. Sí. Gracias, hola a todos. Gracias por venir. Gracias a Dulce, a Buen Día, a Beca, a Israel. Y sí, vamos a presentar el libro de Mosaicos y justo me gustaría, si alguien me presta una copia para poder hablar de él. Fue lo único que no pensé. Yo traigo el mío. Nos presta. Exacto. Y bueno, la idea de estar aquí es que platiquemos del libro, presentarlo, y quisiera empezar por lo básico, que es presentar tal cual el libro como objeto. Este libro exactamente. Ok. Bueno, voy a empezar como por la parte física, que es un libro que tiene 144 páginas, está impreso en papel bond, se imprimió en offset, a color, y mide 15 por 21 centímetros, y para mí era importante eso. El libro consiste solo en fotos como de frente de paredes de la Ciudad de México, de varias colonias y delegaciones, pero principalmente de la delegación o alcaldía Benito Juárez, y de colonias como esta, como la Narvarte y la Portales y la del Valle y algunas otras de la zona, pero principalmente son estas. Entonces también es un poco, creo que simbólico, o era importante para mí presentarlo en la colonia Narvarte, ¿no? Además de que nuestro estudio está a unas cuadras, a un par de cuadras, y Buen Día se ha vuelto un lugar como muy importante para nosotros. Entonces quisiera en primer lugar agradecerles por eso. Si quieres lo puedes bajar, carnal. No, sí. Y ok, bueno, yo soy el responsable de este libro, soy el creador y el principal promotor. Entonces supongo que les puedo contar un poco de la historia del libro, pero no sé si igual te paso el micrófono. Como tú quieras. Como tú digas. Te lo paso y ahora eso. Es tu fiesta, tú decides. No, espérenme, aquí tengo un rollo con los cables, ya. Pues a mí me da mucho gusto estar aquí. Este proyecto me encantó desde el primer momento en el que Andrés me contó que iba a hacer esto o que estaba haciendo esto, porque yo lo conocí cuando estaba empezando a registrar, ¿no? estos mosaicos. Entonces, pues es un proyecto ya de algunos años y me da mucho gusto verlo ya cristalizado. En cuanto al libro, a mí me parece un libro muy importante. La verdad, como alguien que ha dedicado su trabajo a la Ciudad de México, pues me parece que es un documento histórico, se va a convertir en un documento histórico, yo lo veo así. Es un registro de un estilo, una época del gusto en la Ciudad de México y en realidad, bueno, en todo el país, ¿no? Porque este tipo de mosaicos los podemos encontrar por todos lados. Pero para mí era como muy importante pues que se hiciera este proyecto como los otros que ha hecho Andrés, como el de Puertas Art Deco también, por esto, ¿no? Porque creo que cada vez vemos más seguido que este tipo de edificios son demolidos o son remodelados hasta el punto en el que ya no reconocemos este tipo de acabados en ellos, y por eso creo que esto se va a convertir en un documento para la posteridad, o al menos un registro en el que vamos a poder ver en qué calles se encontraban este tipo de acabados y este tipo de edificios. Y creo que en una época en la que además estamos viendo que esta devastación de este tipo de arquitectura nos está llevando a vivir en ciudades genéricas,
¿no? Ciudades que podrían existir en cualquier parte del mundo, que no tienen ningún arraigo, no tienen ninguna identidad particular. O sea, uno, pues basta con caminar por las calles de la Benito Juárez, sobre todo, tengo que decir que es una alcaldía que me preocupa mucho, porque es donde más vemos como explotación inmobiliaria así a todo, ¿no? Pues cuando caminamos por acá vemos esto, ¿no? Cómo pasamos de este tipo de inmuebles que tienen muchísima personalidad, que nos hablan mucho de su época, a pues edificios que son un poco como dice Rem Koolhaas, espacios basura, ¿no? Espacios que pues podrían existir literalmente en cualquier parte del mundo, que son como un no lugar. Y por eso me encanta estar aquí, me encanta ver que este proyecto al fin cristalizó. Yo destacaría también algunas cosas un poco como pues que me resultan muy interesantes del libro, porque a mí me encanta el libro físico y me encantan los libros que hace Andrés, porque son como un objeto de arte, ¿no? Creo que los libros en físico también tienen que ser eso. Bueno, ya es un acto de resistencia, creo, imprimir en papel, de entrada, y lo que hace Andrés aquí me parece maravilloso desde esta perspectiva visual, estética, incluso artística, porque si ustedes... Voy a bajar por las páginas en un segundo. Si ustedes hacen esto... No sé si lo perciben, lo que les quiero enseñar, pero hay como ligeras variaciones cromáticas de una página a otra, ¿no? Eso también me parece increíble, igual como para repasar las páginas, cómo vamos pasando del color total, ¿no? Creo que el mosaico más colorido, que si no me equivoco estos portales, por el mercado de pulgas, ¿verdad? Al negro, que se encuentra aquí, y luego esto es fantástico, el blanco, ¿no? Es un libro que además se puede desplegar de esta manera, bueno, todas las posibilidades cromáticas que hay entre uno y otro. Entonces realmente me parece que además visualmente es una gozadera absoluta este libro, y entonces pues esos son puntos extra para este esfuerzo. Entonces bueno, yo diría eso, no sé, ¿quién más quiere platicar algo? Gracias. Qué bueno que lo mencionas, sí, era importante como esa parte, y me gustaría contar un poco ahora sí más como de la historia, ¿no? Ya que estoy un poco más, menos nervioso, voy a hablar un poco de la historia del libro. Como mencionó Beca, este no es el primer libro de la editorial, y de hecho sí sigue una línea que empezó con el libro de Puertas de la Ciudad de México, que hicimos en 2016, y en 2018 hicimos el de Puertas para colorear, Puertas de la Ciudad de México para colorear, que ya van varias reimpresiones, y estos libros empezaron para mí en la calle caminando, que es como algo muy importante para mí, el hecho de caminar la calle y caminar la ciudad. Este libro empezó un poco en la colonia Portales porque teníamos el estudio en la Roma, y después del sismo y por otras cuestiones reubicamos el estudio en la colonia Portales, y lo primero que me llamó la atención fue la gran cantidad de edificios como de esa época, que yo identifico como entre los 50, 60, 70 del siglo pasado, y que tienen este acabado todos, ¿no? Entonces como con esa misma idea del libro de Puertas, que resultó a partir de caminar y de sacarle foto a una puerta, y tal vez una semana después o un mes después en otra calle encontrar otra puerta que me pareciera relevante y sacarle foto y ir haciendo una colección, pues básicamente apliqué esa misma estrategia, como de ir acumulando poco a poco, empezando como un poco por el principio, que fue, pues por ejemplo, en particular de la calle Filipinas estaba exactamente enfrente de nuestro estudio. Entonces era siempre como dice Beca, un gozo visual ver esta combinación, ¿no? Y bueno, pues he tenido la suerte de poder recorrer buena parte de la ciudad caminando o a pie, y ir recopilando pues estos ejemplos. Entonces son fotos pues un poco como de toda la ciudad. A mí lo que me llamó la atención en primer lugar fue esta cosa que tienen, según yo, muy en común con el libro de Puertas, y es que, y a la vez yo siento que el libro de Puertas tiene algo muy en común con nosotros, y es que de alguna manera creo que
las personas tenemos como siempre como una misma configuración y a la vez todas somos distintas, ¿no? Es decir, todos tenemos dos ojos, nariz, boca y así, pero todos tenemos una cara distinta, ¿no? Entonces, un poco esa reflexión, como entre la tensión entre lo único y lo múltiple, me llamó mucho la atención. O sea, generalmente siempre son cuadritos de 2 centímetros cuadrados, compuestos, ¿no? en un formato vertical y horizontal, pero me parece fascinante que todos tienen una particularidad, ¿no? O sea, ya sea, sí, la combinación de colores, a veces la forma en la que se hacen las composiciones, que por ejemplo hay algunos ejemplos en el libro en los que hay como que son composiciones horizontales y verticales y se va haciendo un entramado, ¿no? Pero me parece fascinante cómo en una época de la arquitectura de la ciudad, como si todos se hubieran puesto de acuerdo en usar el mismo acabado, pero con distintos tonos, ¿no? Y retomando también lo que decía Beca hace un momento, que me parece importante que muchos, por ejemplo, aquí me queda clarísimo que hay uno que está en la colonia Roma, que no lo tengo aquí tan a la mano, pero unos meses después, o sea, menos de 2 meses después de que le saqué la foto y que lo incluí en el diseño del libro, lo pintaron, ¿no? Entonces, eso es como de los casos más benévolos. Generalmente lo que pasa es que lo cubren o de plano lo tiran. Entonces, yo siento que y es algo que digo muy seguido, creo que al conocer algo, o más bien que para conservar algo hay que quererlo, ¿no? Y para querer algo hay que primero verlo. Entonces, siento que al reunir todos estos ejemplos, queda claro que hay un grupo, ¿no? Y que hay una tipología y que hay como todo un espíritu que hay que conservar. Y acerca de lo que mencionaba Beca también de la forma en la que están, pues sí, pasando las cosas en el libro, quisiera mencionar eso, que me interesaba mucho también como la lectura secuencial del libro. Es decir, es un libro que no tiene palabras, pero que sí puede ser leído. Y justo me gustó mucho que Beca le entendió perfecto, como desde el principio. Empieza el libro en negro, ¿no? Que es un poco como el universo a oscuras, como el vacío, y luego van pasando cosas, ¿no? Se va complejizando. Entonces aquí hay algunos cuadritos blancos en fondo negro, ¿no? Como unas primeras luces, y luego van pasando cosas. Yo desde el principio me di cuenta que era imposible hacer una catalogación completa porque hay como subgrupos dentro de los grupos, ¿no? O sea, los más comunes son como las composiciones con verdes, pero incluso dentro de los verdes hay los que usan el mismo tono de verde, los que usan 2 tonos de verde, 3 tonos de verde, luego 4 tonos de verde y un tercer color para hacer como contrapunto, un poco como en este caso. Entonces lo que me interesaba era mostrar como el panorama de posibilidades. No imagino que este libro sea el único libro, sino de mosaicos que hagamos. Es una investigación en desarrollo. Yo sigo sacándole foto a las paredes que me parecen interesantes y espero que eventualmente se vuelva como una colección, ¿no? Pero mi principal objetivo, o el principal objetivo del libro es como lograr una conciencia de que esto está, de que esto nos rodea y de que esto es parte de la identidad de la Ciudad de México y que por lo tanto creo que sí es súper importante conservarlo y valorarlo, ¿no? Y creo que es todo. ¿Tú quieres comentar algo, por favor? Israel. Bueno, yo más que un comentario tengo una pregunta, tengo varias preguntas que me despierta tu libro. Bueno, me presento, yo me llamo Israel Ramírez, yo hago canciones y las canciones que yo hago están inspiradas casi todas en la Ciudad de México y en las cosas que veo y en mis recorridos, y creo que eso ha sido algo que
ha fomentado la amistad entre Andrés y yo, porque es un proceso muy parecido, ¿no? Él se sale a caminar por la ciudad, toma estas fotos y después hace un libro muy hermoso, y yo hago lo mismo, me salgo a caminar y después hago canciones y después hago discos. Y bueno, eso para empezar fue un comentario largo, quiero decir, pero bueno, yo más bien te quería hacer muchas preguntas, Andrés, sobre tu libro, porque, bueno, y son preguntas desde alguien que no es experto en arte ni que está enterado de las últimas teorías acerca, ¿no?, de la crítica del arte o lo que sea, sino como un lector común y corriente, ¿no?, y alguien que también es sensible a estas cosas. Porque me despierta la pregunta de quién es el artista en este tipo de trabajos, ¿no? Quien lo coloca, quien lo fabricó, quien le tomó la foto y quien después hizo el libro. ¿Realmente importa quién es el artista? Y también me gusta muchísimo esta concepción de la ciudad como una gran galería de arte, ¿no? O las calles como grandes galerías, en donde quizás ya no necesitamos a los museos, ¿no? O no sé, me gustaría que más bien me iluminaras en estos temas, Andrés. Ok. Bueno, no me siento capaz de iluminar nada, pero me parece una pregunta muy apropiada, o serie de preguntas, la de quién es el artista. Y creo que es parte de lo que me parece interesante, y siento que es justo como un trabajo de arte, pero como anónimo, ¿no? Como una especie de obra colectiva, como una especie de obra colectiva. Yo siento que de mi parte, o sea, yo también soy el artista de esto, pero siento que mi trabajo como artista está en el hecho como de señalar. O sea, yo no siento que el trabajo que hago, o el trabajo que hice en este caso en particular, sea como de hacia mí, o mostrar la atención, mostrar algo que tengo yo, sino cuando mucho mostrar mi sensibilidad y un poco de lo que pienso. Pero sí me parece como importantísimo mencionar que yo solo quiero señalar, ¿no? Por favor, me encantaría escuchar, por favor. Yo creo que a mí lo que me gusta mucho de ese libro y del de las puertas es que al final del día es como una mirada muy personal de tus hallazgos, ¿no? Y creo que todos, cuando caminamos por el barrio, por la ciudad, vamos teniendo hallazgos, ¿no? Y entonces, como ver la sensibilidad que tienes para encuadrar tus hallazgos y compartirlos con los demás y volverlos como una recopilación es súper bonito, ¿no? Gracias. Sí, también la edición como forma de arte, ¿no? Y de encontrar nuevas narrativas, ¿no? Me parece muy interesante cómo explicas, ¿no?, que todo empieza en la nada o en el vacío y se va poco a poco llenando, ¿no? Y también esa es otra forma, ¿no?, de expresar el arte, ¿no?, que estás realizando. Sí, gracias. Pues sí, siempre he sentido que el trabajo del editor es como muy análogo al de como un curador. Aquí tenemos un curador, o más de uno, tal vez haya más de uno. Y creo que es simplemente eso, ¿no? Creo que tal vez mi aportación es como acomodar, o sea, esta cosa de saber acomodar, ¿no? Siento que no sería lo mismo si fuera como solo un recorrido aleatorio, ¿no? O sea, sí hay una intención, y creo que al tener ese cuidado se logra ese efecto, ¿no? Como de revisar la amplitud. Y bueno, sí puedo decir que fue mucho trabajo de secuencia, como de acomodar, ¿no? No solo ponerlo así, o sea, creo que todas las páginas tienen una intención. Eso, quisiera contarles también que, bueno, un poco más de historia, y es que sí, este libro lo empecé a pensar como en el 2017, y del 2017 al 2020 lo pensé como un libro hecho con lápices de color.
algunos saben que también tengo una parte como de artista y me interesaba mucho hacer un libro como dibujado. Entonces pasé todos estos años como a la vez de recopilar y de sacar las fotos, como intentando hacer los dibujos, solo que a mediados del año pasado, en el 2020, en la pandemia, me di cuenta como muy contundentemente que no iba a poder hacerlo, o sea, que me iba a tardar 20 años en hacerlo, o sea, porque cada dibujo me toma semanas y al ritmo que iba, pues no iba a pasar. Y que justo en esos momentos bastante difíciles para todos del año pasado, también tuve como un momento de flash, como chispazo, en el que tenía estas mismas fotos que están aquí en el libro, pegadas en mi estudio, como en chiquito, y en algún momento las vi rápidamente y me di cuenta que funcionaban, o sea, funcionaban como libro. Entonces esa parte del proceso creativo fue un poco, o sea, pesada porque pasaron años completos, o sea, por lo menos 2 años en los que la dirección era una, ¿no? Hasta que llegó este momento como de identificar que ese no era el camino, y a la vez que identifiqué eso, pues como con todo este tiempo libre que tuvimos el año pasado, o que al menos yo tuve, pues me dediqué por completo a caminar y a andar por la zona y por la ciudad y a sacar las fotos como con ese objetivo. Entonces esto es el trabajo desarrollado en ese tiempo. Y no sé si tengas más preguntas, por favor. Sí. Yo quería decir algo un poco sobre lo que estaba comentando Israel. Yo creo que sí, que el trabajo que hiciste aquí, estoy totalmente de acuerdo contigo, es un trabajo de curaduría, ¿no? O sea, porque lo que hiciste es pues reunir estas imágenes, pero también de cierta manera investigar, ¿no? Porque en el caminar por la calle hay una mirada como que es curiosa, pero que a la vez creo que indaga, ¿no? En lo que está viendo. O sea, creo que tu experiencia de caminar en ese sentido es como cercana al flaneur de Baudelaire, ¿no? Esa idea del caminante que va caminando por la calle, pero lo que va viendo se convierte como decía, en las impresiones, ¿no? Tú tienes impresiones de la ciudad, del espacio, conforme vas caminando, y eso va nutriendo tu obra. No es nada más una mirada pasiva, no es que simplemente vas de paseo, ¿no? Es una mirada que está muy atenta a las cosas que está a su alrededor, que las toma y luego las plasma en esto. Entonces, para mí es un trabajo de curaduría, sin duda. Y sobre también lo que decía Israel sobre quién es el artista aquí, creo que con este tipo de trabajos, como el de los mosaicos, hay algo como muy cercano, un término que acuñó un historiador del arte hace mucho tiempo, Alois Riegel, que es la voluntad artística, ¿no? En alemán el Kunstwollen. Y el concepto de esto es que todos los seres humanos tienen una voluntad creativa, tienen una voluntad artística, tienen una intención de hacer cosas que sean creativas, que los represente, que represente su cultura, su sociedad, su interior, y que haya una búsqueda estética. O sea, que todos lo tenemos, ¿no? Esa es un poco la tesis central, es que todos lo tenemos. Y esta voluntad artística aparece en este tipo de cosas, ¿no? Alois Riegel, el trabajo que hace es de los primeros historiadores del arte que empieza a hacer una recuperación de la artesanía, del arte popular, de lo que antes se llamaban artes menores, ¿no? Que es básicamente las artes decorativas y el diseño. Entonces, Riegel se pone a ver pues, las vasijas que tienen como decorados de florecitas, ¿no? O no sé, algún friso o algún detalle en un edificio que también tiene una hojita, tiene una flor, tiene una espiral. Entonces él dice, ahí está la voluntad artística del ser humano, ¿no? Quizá no son los grandes artistas, no son los grandes pintores que firman lienzos, ¿no? No son los grandes arquitectos que hacen catedrales, que hacen palacios, pero ahí hay una voluntad artística de los seres humanos de a pie, de todos nosotros, ¿no? De la gente que camina por las calles, que quiere que su espacio sea hermoso, ¿no? O que lo que está plasmando en un lugar sea hermoso. Entonces creo que esto lo vemos aquí, ¿no? Es difícil saber si estos edificios, los colores o los mosaicos los planteó el arquitecto desde un principio, o si fue un maestro de obra, ¿no? O si fue un albañil que se puso creativo. O sea, realmente es difícil saberlo.
Pero yo creo que lo que está ahí es eso, es la voluntad artística que tenemos todos, que queremos que nuestras ciudades y nuestro entorno sea bello. Una idea que también alguna vez dijo William Morris es que todos tenemos el derecho a estar rodeados de belleza, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que vemos en este libro. Creo que es lo que tú logras transmitir al hacer este registro de algo que nos resulta muy cotidiano, pero que a la vez es sumamente estético. Otra cosa que me llama la atención son como estas múltiples lecturas que tiene el libro, ¿no? Porque hablas de que es un documento histórico y también nos despierta estas preguntas acerca del arte y también pienso un poco en el periodismo, ¿no? Es una crónica básicamente de un momento en esta ciudad y me parece bastante relevante que casi todos tus libros tienen esas múltiples lecturas, ¿no? De que, o sea, podemos hablar de crónica, podemos hablar de arte, podemos hablar incluso de literatura, porque estás contando algo. Entonces, bueno, eso era. Qué cool, gracias. Gracias, sí, me encanta lo que dices acerca de la voluntad. No estaba realmente familiarizado con el concepto, pero sin duda es una intención, o sea, mostrar que, para empezar, como que todos tenemos esa capacidad esto de hacer cosas bellas, o me encanta esto como de que, o sea, seguramente muchos de estos fueron decisiones del maestro de obras, ¿no? Se me hace súper lindo eso. No sé qué más, no sé qué. Y ya, ¿qué más les puedo contar? Pues creo que, por favor. A mí me gustaría que nos platicaras más o menos cómo son tus recorridos y cómo es el proceso. A mí sí me gustaría que nos compartieras cómo es eso. Ok, bueno, muchos son simplemente por necesidad de traslado. Voluntariamente no uso coche ni trato de caminar lo más posible, o de usar bicicleta o transporte público, y muchos son simplemente casualidades. Creo que a partir de cierto momento empecé a tomar la conciencia de que en la calle podían surgir cosas, entonces a partir de cierto momento que siempre que estoy en una calle nueva o incluso en la misma calle que conozco, pongo atención a lo que pasa. Sí hay una idea que tengo desde hace mucho tiempo, y es una cosa de Andy Warhol, que los que me conocen pues saben que a mí me interesa mucho Andy Warhol, me gusta mucho. Y cuando leí sus diarios en algún momento, no sé si conozcan los diarios de Andy Warhol, pero es un libro bastante grueso, o sea, tiene 700 páginas. Y lo que me parece fascinante, y cuando descubrí ese documento, fue que este señor le hablaba a su asistente en la mañana, y el asistente grababa la conversación y le contaba lo que hizo el día anterior, ¿no? Y luego eso se transcribió y se editó, pero él le llamaba trabajo de 5 minutos al día. Y la idea del trabajo de 5 minutos al día me encanta, porque justo es creo que el resultado como muy concreto de qué es ese trabajo de menos, ¿no? Es simplemente poner atención un día que vas a una calle nueva y sacar una foto, ¿no? Pero pues claro, 5 minutos al día no suena como mucho, pero pues aquí hay más de 75 fotos seleccionadas de tal vez 200 fotos, y es una colección que va creciendo todo el tiempo. Entonces esa parte es importante, y a veces mis recorridos son como muy puntuales, muy específicos de un lugar a otro, pero también últimamente, es decir, en los últimos años he desarrollado este gusto por simplemente caminar, y tal vez como un poco a la deriva. Hace un momento mencionaste a Baudelaire. Para mí la referencia como más contemporánea de eso es Francis Alice, que también es una gran influencia para mí, y él tiene toda una serie de cuerpo de trabajo a partir de caminar, ¿no? Tiene un poema súper lindo que dice: cuando camino no me preocupo, cuando camino no fumo, ¿no? Como caminar es una forma como de meditación. Y lo puedo entender, o sea, sí me puedo identificar con eso. Entonces, cada que puedo aprovecho para hacerlo. Y ya. ¿Preguntas del público?
¿Quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario, por favor? ¿Alguien? ¿No? ¿No? ¿Todo cool? ¿No? Bien. Bueno. Ahí hay un par de preguntas, perfecto. Bueno, desde que Beca anunció el libro, que yo lo conocí por primera vez, me llamó mucho la atención, pero no sé si has tratado de recabar fabricantes de este tipo de decoración por mosaicos, y creo que pues yo he visto muchos, pero nunca he visto un idéntico, o sea, todos son originales, ¿no? O no sé si en tus recorridos has encontrado dos iguales. Gracias. Acerca de la parte de la producción y de la fabricación, la verdad es que no he profundizado, creo que no me he ido por ese lado para nada, pero exactamente eso que mencionas es como para mí súper importante, el hecho de que no hay nunca uno igual, ¿no? Y ni siquiera en la forma de componerlos, y eso me parece que está muy cercano como al lenguaje del arte. De repente siento que tiene algo de musical, ¿no? O sea, siento que a veces, ¿qué pasaría si le asignas una nota a solo los rojos y otra nota a solo los verdes? Creo que lo que más me interesa es como ese lado, el lado de la parte artística de los mosaicos. Bueno, ya chequé más bien las ilustraciones del libro, pero en algunos pines parece que tienes coloridos tipo Mondrian. ¿Existen los mosaicos así en algún edificio? Porque serían los menos, ¿no? Son los, sí. Sí, no son tan comunes los colores así de brillantes. Hay nada más una parte en el libro, la parte central, en la que hay como una mini sección o una serie de piezas como muy coloridas, pero en general son tonos más bien como minerales, como estos, ¿no? Grises, verdes, ocres, exacto. Algo que sí es muy interesante y que no está en el libro, bueno, está sugerido en el libro, es un poco como esto, en el que ya empieza a haber como cierta figuración o como más, no sé cómo decirlo, más composición, exacto. Más geométrico, y hay algunos ejemplos en la Roma y aquí en la Narvarte también he visto, en los que en la parte de adentro de los edificios hay como un pequeño mural abstracto hecho con mosaicos, que también creo que hay otra línea de investigación súper interesante, y que ahí ya tiene que ver más como un artista, ¿no? O sea, como una mente creadora individual, más que un trabajo en equipo. Veo que fotografiaste si estaban en planos, ¿no? Sí. Pero yo he visto en algunos edificios que las columnas de soporte al exterior, que son curvas circulares, también los ponían. Sí. Entonces también es interesante, o también que llegan a una esquina y giran, ¿no? Sí. O sea, como que hay una continuidad en toda una sección del edificio, ¿no? Y realmente eso es lo que lo hace interesante. Y a un acabado de fachada o de muro queda muy práctico y probablemente hasta económico. Seguramente. Ahora, hay unos que parece que traen minerales, ¿no? Como onix blancos y eso, ¿no? Pues son los Pinita, menos, ¿no? sí. Bueno, pues gracias. No, al contrario. Sí. ¿Lola? Igual de aquí. Bueno, esto ahorita que estaban comentando eso, me acordé que incluso, yo te quería preguntar si habías identificado algún tipo de, o sea, me imagino que son construcciones civiles más que casas particulares o edificios, más que como espacios de alguna empresa, que igual debe haberlos y así, pero es más civil, siento que se da más en lo civil, y en cierta clase también, siento que también puede determinar cierta clase, porque yo no sé qué tanto en alguna colonia o en alguna zona de la ciudad con más dinero o menos dinero se den ciertos usos, ¿no? Y me acordaba, digo, igual ya me eché, pero no me importa, recuerdo que la estación Pino Suárez y varias estaciones del metro tuvieron un naranja padrísimo, que era un poco también como una medida del propio mosaico, que se puede limpiar, se puede sanitizar, se puede prestar a eliminar cosas que puedas poner ahí. Entonces a ti ya no te tocó ver el metro con mosaico.
Todavía hay, ¿no? El metro Chabacano, ¿no? Sí, todavía hay algunos, sí. El metro, hay un metro en particular, no recuerdo ahorita, creo que es de La Obrera, que tiene toda una serie increíble como de pixel art, ¿no? Es un poco, el joven ya quiere comentar, ahorita lo paso. Sí, totalmente, son excelentes observaciones, Lola. Creo que, bueno, no, insisto, no he profundizado para nada, sé muy poco al respecto porque mi investigación es más como desde el arte. Entonces, no tanto desde la arquitectura o desde la historia de la arquitectura, pero por lo que he observado, en efecto, son construcciones civiles, casas particulares o edificios plurifamiliares o como se diga, ¿no? Siento que el acabado seguramente responde a cuestiones como económicas, como mencionaste. Siento que no creo que sea un acabado, obviamente no es un acabado de lujo. Hace unos meses hice una investigación como muy personal en la colonia Roma, como una especie de mapeo para un mini proyecto de arte que hice. Y lo que noté y que me pareció interesantísimo es que en la Roma Norte, que es la Roma que se construyó primero, y después la Roma Sur, en la Roma Norte casi no hay edificios con mosaicos, y es en la Roma Sur donde se empiezan a ver, y es acá en esta zona del Valle Narvarte en donde explota, ¿no? Yo creo que hay como un paralelismo con el desarrollo de la ciudad, o sea, la ciudad fue creciendo hacia abajo, o bueno, digamos hacia el sur y como en radio, y yo supongo que tiene mucho que ver como de la parte económica, porque sí son como, justo como de, yo diría, clase media, ¿no? Alguna vez platicando con un amigo me decía que seguramente los que son tutti frutti, como el de la portada y algunos más, yo me imagino que ahí habrá sido como, pues probablemente más barato comprar por retazo, ¿no? O como de aquí más que otros más elegidos. Entonces sí, sin duda hay una relación ahí muy estrecha entre economía y aplicación, pero no la sé. Pero me parece que ahí al fondo hay alguien que tiene una idea más segura o más cercana. Gracias. Sí, hola. Bueno, antes de la pregunta que iba a hacer, yo me he dedicado mucho a investigar sobre el transporte público, y en varios de estos lugares yo me he dado cuenta, tal vez sería mejor venir para acá, no sé. Yo me he dado cuenta que hay muchísimos lugares en los cuales se nota que hay estos mosaicos, sobre todo los naranjas que cubrían varias paredes del metro, y que, bueno, lamentablemente en la mayoría, pues sí, se han estado pintando prácticamente del mismo color, y sí se ha perdido mucho esa identidad que se tenía. Yo también pienso que tenía que ver mucho con esto de pues los bajos costes de mantenimiento que tenía, pero también sobre como todo como pixel art o como murales que hay. Yo me he dado como la tarea de investigar sobre cada uno de todos estos, y se me hace muy interesante porque hablan mucho, o sea, en una sola imagen, sobre toda la historia que es de la colonia, como en La Lagunilla, que está pues como toda una panorámica de cómo serían los mercados en esa época, o cómo se ven las vendimias, en Tepito cómo se ven los boxeadores, o pues imágenes alusivas a eso. Y yo que me he estado adentrando un poco también como a recaudar información sobre esto, porque me acuerdo mucho que una vez que fui al metro Tlalilco, ya se había construido la línea 12, y de repente, justo en medio de donde hay uno de estos murales, pusieron una estructura para hacer un puesto de servicio y unos baños, y tapando casi más de la mitad del mural. Y yo dije, rayos, ¿cuánto va a faltar como para que esto, pues como que deje de ser algo que veamos en el metro? Porque ahorita es esto, nada más es como uno, pero ¿cuándo va a avanzar para que realmente veamos que eso desaparezca? Tal y como estos que pues muchas veces uno piensa, pues lo veo siempre que voy saliendo de la casa, y de repente, destruyeron el edificio y esos mosaicos ya nunca más se van a poder recuperar. Mi pregunta justamente iba más o menos por aquí, que sería, tú
¿cómo ves a futuro que se podría interpretar como tu libro? Gracias. Justo lo veo en ese mismo sentido, lo veo como un intento de conservar y de guardar memoria. Creo que un intento muy individual. Siento que si tuviera los medios así desbordantes, pues no sé, compraría los edificios, ¿no? Pero lo que puedo hacer es no quería que pasara eso. Lo que sí puedo hacer, pues, tener un testimonio, ¿no? Y una memoria como muy desde lo individual. También quisiera decirles que yo creo que todos podemos hacer un libro de lo que sea, y siento que puede ser como un ejemplo de eso. O sea, es solo una cuestión y tal vez hasta deberíamos, ¿no? Ya poniéndonos un poco en plan emotivo, siento que hay cualquier cantidad de cosas que se pueden y se deberían de conservar. Yo creo que el camino, o más bien el destino de todo es que todo se va a perder. Hace un par de años o un año hubo una exposición en Monterrey que tenía un título lindísimo que decía Everything not saved will be lost, ¿no? O sea, todo lo que no se conserve se va a perder, que suena un poco como una frase tonta o como una frase muy simple, ¿no? Pero creo que hay una verdad muy profunda. Entonces, sí, bueno, yo creo que también uno de los como valores más grandes es eso, ¿no? Que este tipo de documentos hacen que todos los que estamos aquí, por lo menos, ya no veas a los mosaicos de la misma manera, ¿no? Cuando te encuentras con ellos en lo cotidiano. Y justo como sobre lo que hablabas también es como esa necesidad que está como más imperante que nunca de que todos busquemos dentro de lo cotidiano las cosas que hacen que la vida sea como más preciada, ¿no? Y creo que eso hace mucha falta ahorita como para tener este tipo de encuentros también, ¿no? O sea, que estamos aquí hablando sobre mosaicos, ¿no? O sea, somos unas personas hablando el domingo en la tarde sobre mosaicos, es maravilloso, ¿no? Y creo que eso, o sea, es buscar excusas para hablar sobre cosas que son importantes, ¿no? Y que sí, son importantes porque están ahí y las vemos diario, o no las vemos, ¿no? ¿Puedo yo decir algo? Yo solo quería comentar esto que decía Lola del metro. Es increíble, ¿no? Porque esos mosaicos que tú dices son los naranjas, ¿no? Los que son como todo naranja y luego hay otros todos negro, ¿no? Pero bueno, es que yo nací en los 80 y yo me acuerdo que me gustaba, perdón, es que justo por eso yo me feché, porque yo, donde nací, la estación del metro, recuerdo haberla conocido con forrada de mosaicos naranjas y amarillos. Y eran hasta así, o sea, eran así. Sí. Entonces, hoy los vemos muy diferente, pero quienes hemos crecido también y tenemos este historial como en la cabeza, te das cuenta que ahí había algo que, como bien decían, posiblemente el mantenimiento, el costo, todo esto, pero así eran. Y además el naranja era el naranja del metro, que claro, no es cualquier naranja. Perdón, ya. Sí, no, es que eso me parece increíble porque pues justo habla lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, que ese es como un registro de una época. Es justo la época en la que están haciendo el metro. O sea, yo pienso también otro lugar que tengo muy en la cabeza con estos mosaicos es Tlatelolco. Si han caminado por la unidad habitacional, hay edificios que están completamente recubiertos de negro, ¿no? Porque es como esa época, tal cual. Sí, la UNAM, o sea, como que son los años 50, 60, como nos decía Andrés, y justo eso, ¿no? Que se está perdiendo. Los del metro, a mí me parece muy triste que con la remodelación que hicieron de la línea 1, se perdió todo eso, ¿no? Y ahora parece un baño de un centro comercial. O sea, es como cualquier lugar X en la vida, ¿no? Y se le quitó esa identidad tan propia que tenía con los mosaicos. Y bueno, también de lo que preguntabas, yo también siento que es como un tema de colonias de clase media, como decía Andrés, ¿no? Lo cual es también curioso porque si pensamos en la Casa de los Azulejos, ¿no? Como que
en esa época, pues estamos hablando del siglo XVIII, tener los mosaicos en la fachada era muestra de lujo, ¿no? Era como que tenías mucho dinero para comprar un montón de talavera y forrar tu casa. Y después, ¿no? Como 2 siglos después se convirtió en otra cosa completamente. Pero finalmente es algo que es parte de la identidad, ¿no? De la ciudad. Los edificios con mosaicos en la fachada, pues desde el siglo XVIII están presentes. Y esto es como una derivación de eso, ya con otro sentido completamente, pero que sigue siendo parte de lo mismo, que Salvador Novo decía de la Casa de los Azulejos, que eran edificios que sean striptease, porque tenían como el desnudo por fuera, porque los azulejos usaban para los baños, ¿no? Entonces son edificios que hacen striptease en la calle porque te están mostrando el interior en la fachada, y eso también me parece como muy bonito de estos, porque también son como mosaicos de baño, ¿no? A mí me gusta que son como me gusta mucho que son como una piel, y como mencionaba el señor hace un momento, pues esto que cubren también las columnas. En el edificio donde tenemos nuestro estudio, aquí a unas cuadras, también está por fuera y por dentro cubierto de mosaicos, y la escalera hace una curva súper bonita, como una espiral, como tornillo, y la composición es en diagonal, entonces también como súper ingenioso que está cubierto las pieles interiores y exteriores, ¿no? El señor Mauricio. Bueno, primero, el señor no va, con Mau está bien. No, como Tlatelolca, bueno, o sea, llevo 15 años viviendo en Tlatelolco, se vuelve una cosa de todos los días verlo, pero finalmente, y después de enterarme de tu libro, los ves con distintos ojos, ¿no? Ahora te detienes y ves los guiños del que le dieron la bolsa ¿cómo se llama? De azulejos, y él decidió poner todo verde y un puntito negro aquí, ¿no? Y sí, o sea, son majestuosos porque yo veo un edificio de los pequeños, que son los que más tienen, las paredes exteriores están todas negras, y adentro, bajo las ventanas, son verdes, y sí hay guiñitos nada más, o sea, uno que otro pintito nada más. Se pintan muchísimo ahí adentro, lamentablemente, y ahora se han invertido los papeles. Ahorita que los estaba escuchando a todos hablar de la cuestión de costo, de qué tan barato podría ser, qué tan clase media, dentro de las remodelaciones que le han hecho a los edificios, y sobre todo la gente que llega a comprar departamentos que no son de ahí, tiran todo el azulejo puesto, lo tiran porque les sale más caro restaurarlo, porque les sale más caro porque lo ponen ahora uno por uno, y entonces es carísimo para ellos ponerlo en vez de poner una pared de azulejo horroroso, ¿no? Entonces hay lugares en los que ya la construcción está de muchos tipos de muchas épocas, ¿no? Azulejos nuevos, la marquetería, hay de todo tipo, ¿no? Pero ahora ya se invirtió, en realidad la mano de obra que implica poner azulejo por azulejo, ahora para nosotros es cara, ¿no? Entonces es mucho más costoso restaurar algo tan bonito que en ese tiempo era muy barato, y que de verdad sí es de muy bajo mantenimiento porque hasta el óxido se les resbala. ¿Cómo se vuelven artículos de lujo? En realidad ahorita es un lujo tener la pared mantenida y bonita, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿No? Acérquense, amigos. Pues yo quería pues también decirte unas cosas que he estado pensando a partir de tu libro, y perdón, estoy muy nervioso. Es que me resulta muy interesante el caso de este libro, porque algo que está bien chido es que hay algo como que o sea, pensar en la labor como del editor como una labor creativa, y que hay algo que además hay una experiencia única que puedes experimentar con este libro, que no es la experiencia de la realidad, ¿no? O sea, no es como, no es el mosaico que está en la pared, como que lo que puedes, lo que te está diciendo este libro, o lo que está configurando, es algo único, y me parece como bien interesante eso, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de tu libro es que lo que yo puedo sentir o experimentar a nivel estético no es lo mismo que podría yo sentir o experimentar en la calle viendo exactamente el mismo mosaico que está en tu libro. Hay como
pues una acción creativa o poética del libro, y eso me parece muy, muy fascinante, ¿no? Y pensar en el libro como esto, como un artefacto que está pensado para brindar como una experiencia y también como para articular un discurso. O sea, no es solo un contenedor de cosas, sino es en sí todo un objeto, pues no sé, creativo. No sé, se me olvida todo, perdón. Pero creo que es eso. No sé si se entendió un poco lo que quería decir, pero pues felicidades, me gusta mucho y quisiera seguir viendo más cosas así. Qué buen comentario, te agradezco mucho por decirlo, y sí puedo decir que es una intención el que sea, que de hecho tal vez sea la intención principal del libro, es que sea una experiencia estética. Por eso está la decisión de plantearlo todo como en un mismo formato, es decir, de frente y casi con la misma cantidad de cuadritos, ¿no? Y también fuera del contexto, creo que o descontextualizándolo, ¿no? O sea, por ejemplo, mismo que está justo en la colonia Portales, en el cruce de calle Hungría con avenida Santa Cruz, es un edificio que una de sus paredes está todavía cubierta así, y la otra parte está de un tono azul eléctrico a cobalto. El tono en sí es muy bonito, ¿no? Pero siento que no tienes esa experiencia. Entonces definitivamente mi primera intención es que fuera como un viaje, o sea, como un paseo, como un recorrido estético. Entonces me alegra mucho y me conmueve mucho que lo menciones y que lo veas de esa forma, porque sí era la intención. O sea, más que ser, o sea, sí está la intención de recuperar y de tener memoria y de hacer conciencia de nuestro entorno arquitectónico urbano, pero definitivamente la primera intención era que fuera una experiencia estética, editorial, ¿no? Un libro, o sea, y que te pase como un libro, que veas la historia y al terminar de leerlo no sea igual el mundo, ¿no? Y bueno, pues creo que ya está empezando a oscurecer y están empezando a picarnos los moscos. Solo quisiera pasar como a esta parte del agradecimiento. Quisiera agradecerles, por supuesto, por venir, a los lectores de la editorial por seguir apoyando la editorial. En términos personales, quisiera agradecer en primer lugar a mis copresentadores. En un plano más profundo, quisiera agradecer a Chris, mi pareja, que está ahí al fondo, porque sin su apoyo no podría hacer nada de lo que hago. Al igual a Paola Sandoval, otro, por favor, aplauso fuerte, porque Paola siempre es como mi guardaespaldas, siempre me está cubriendo siempre me está cubriendo la espalda, ¿no? O sea, me apoya en todo y estoy muy agradecido con ella, y nada de esto sería posible. Y ya, gracias por venir, gracias por seguirnos la pista, y ojalá que nos encontremos pronto de nuevo. Y creo que para terminar hay una pequeña sorpresa de parte de el capitán Belafonte. Escuché a un güey que dijo: "No llores, cumbias". Entonces me llegó al corazón, porque yo tengo un amigo que le dicen el cumbias y que además es bien chillón. Entonces le hice esta canción y espero que se escuche. No llores, cumbias, cumbias, bailalas. No llores, cumbias, cumbias, bailalas. Este es el nuevo orden de la situación. Cambia el sistema, cambia de disposición. Y el cielo grita que aquí ya no hay salvación. Y no hay problema, el paraíso es un cantón. No llores, cumbias, cumbias, bailalas. No llores, cumbias, cumbias, bailalas. Piedra es destino de rodar y andar.
Piedra es un muro, piedra para la vida. Piedra es la droga, piedra es residual. Piedra es un corazón que no sabe llorar. No llores cumbias, cumbias bailalas. No llores cumbias, cumbias bailalas.